Los asuntos de la Iglesia. Por Watchman Nee. Respetada por todos los hermanos. Ustedes necesitan continuar trabajando hasta que un día todos los hermanos y las hermanas respeten la reunión de los sobreveedores. Ellos sabrán que este día o este mediodía es el periodo de tiempo en que los hermanos responsables van delante de Dios para atender los asuntos. Frecuentemente pienso que la reunión de los sobreveedores es como el cuarto de oración del padre de John G. Paton. Muchas veces pienso que en todo el mundo no había otro padre como él. Ese anciano padre quizás nunca supo lo que ocurría, pero todos sus hijos sí lo sabían. Su casa no era muy grande. En un lado había un cuarto, en el otro estaba la cocina y en medio había un pequeño estudio. Cuando la puerta de ese pequeño estudio estaba cerrada, todos los hijos sabían que su padre había ido a tratar con las cosas delante de Dios. Durante ese rato, ningún niño se atrevía a hacer ruido, y todos caminaban suavemente. Aún 40 o 50 años después ellos no podían olvidarse de los suspiros de súplica que escuchaban proveniente de ese cuarto. Patón mismo dijo, hasta hoy día, todavía puedo oír a mi padre intercediendo por mí en ese cuarto. Él sabía que aquello era algo serio. Por lo tanto, debemos dar a conocer a los santos que el día en que los hermanos responsables tratan con los asuntos delante de Dios es un día designado. Algunos hermanos han entregado íntegramente todo para presentarse delante de Dios en nombre de la Iglesia. Así que, ustedes ven que algo resultará de la Iglesia tendrá un camino. Por lo tanto, este asunto de la reunión de los sobreveedores está sobre los hombros de ustedes los hermanos responsables. Déjenme decirles de nuevo, que ustedes deben comenzar desde el centro de la obra en esta región. Hagan una obra sólida, aguerrida y seria. Después, pueden invitar a los hermanos de otros lugares. Dos aspectos diferentes. Hoy en día, delante de Dios necesitamos dos aspectos diferentes. Uno es que necesitamos la comunión de los hermanos y hermanas. Después de haber prestado atención a este asunto en nuestro medio por 20 años, creo que gradualmente estamos progresando. Era distinto hace 20 años. Gracias a Dios que hoy día esta situación ha tenido un gran cambio. Hoy, al menos, los santos tienen sentimientos el uno hacia el otro. El otro aspecto es que tenemos que conocer la autoridad de Dios. El amor fraternal es una cosa, y como ser un siervo delante de Dios es otra. Ustedes necesitan recibir órdenes. Si quieren salir a la obra, necesitan oír la palabra delante de Dios antes de hacerlo. En estos días, necesitamos aprender juntos estas cosas. El tiempo más solemne. Ustedes deben saber que ninguna hora es tan solemne como esta. Este es el momento más solemne. Aprendan a acudir al Señor de una manera sencilla. Ustedes necesitan saber qué hacer delante de Dios. Tienen que tener confianza, ser piadosos, sencillos para el servicio, y sin barreras entre ustedes y el Señor. Ustedes deben hacer todo bien en todo aspecto. Entonces tendrán el camino libre delante de ustedes. En cualquier otro tiempo pueden ser íntimamente familiares unos con otros. Sin embargo, al llegar a tal reunión, ya no es una cuestión de cuán bien se conozcan el uno al otro, puesto que este es el momento en que verdaderamente nos presentamos delante de Dios. En ocasiones ordinarias hablamos de amor fraternal. En esta ocasión no hablamos de amor fraternal, sino que este es el tiempo para acudir juntos a Dios a fin de ser sus siervos. Nosotros estamos delante de Dios para recibir instrucciones juntos a fin de salir a la obra. Aprendan a oír con solemnidad la palabra de Dios delante de Él. Cuando no sepamos cuál sea la voluntad de Dios, debemos decirlo, y debemos pedir, indagar, aprender y orar delante de Dios. Cuando nuestra condición es propia y los hermanos se reúnen, todo es cosa simple y sin mucha dificultad. Es una cosa seria que nosotros vayamos delante de Dios.
La cuestión del número. También quiero traer a colación el asunto del número. Si hay 5, 6, 7 u 8 de ustedes los colaboradores que pueden coordinar cosas juntos, entonces la reunión de los sobreveedores puede tener de 20 a 30 personas. No es necesario que haya más. Si hubiera más gente, la reunión sería difícil de manejar. Deben designar un número de personas en la reunión de tal manera que ésta pueda manejarse. Si pueden conducir la situación con 3, traigan a 3. Si pueden hacerlo con 10, traigan a 10. No traigan más gente de la que puedan manejar. Aprendan a saber que estamos delante de Dios como si estuviésemos conduciendo un consejo militar. Esto tiene que ser muy estricto. Pueden dejar que los que vinieron de otros lugares regresen después de 2 o 3 meses, para que hagan su trabajo adecuadamente. Yo creo que algún día todos los hijos de Dios gradualmente se darán cuenta de que al menos una vez por semana un grupo de hermanos va delante de Dios para tratar con las cosas en nombre de ellos y a favor de toda la iglesia. Capítulo 2. El servicio sacerdotal. Primeramente debemos establecer el principio de que todos los hijos de Dios son sacerdotes que deben servir a Dios. Teniendo presente este principio, veamos cómo podemos guiar a todos los hermanos y hermanas a ser sacerdotes en una iglesia local. En otras palabras, veamos qué clase de arreglos debemos hacer en el trabajo espiritual a fin de que todos los creyentes puedan participar en las cosas espirituales, tanto los nuevos creyentes como los que han conocido al Señor por muchos años. Necesitamos ver cuáles cosas espirituales en una iglesia local pueden ser atendidas por los hermanos y hermanas. Algunos asuntos espirituales que todos los creyentes deben hacer. En el comienzo, en Fuochou y también en Shanga, dispusimos algunos asuntos para que fuesen hechos por todos los hermanos y hermanas locales. El primero fue la predicación del Evangelio. En segundo lugar, después de que una persona ha escuchado el Evangelio y recibido al Señor, debemos ir a visitarle, trayéndole por el camino recto y mostrándole cómo ser cristiano. Lo tercero es el asunto de visitar a los nuevos creyentes. ¿Cómo debemos ayudar a los que han venido de otras religiones, han creído en el Señor, han venido al camino recto y han sido bautizados? En cuarto lugar, en la iglesia aún hay muchas otras necesidades. Algunos creyentes tienen dificultades en sus familias, algunos tienen enfermedades, otros sufren pobreza, otros tienen muertes u otros acontecimientos en sus familias. Todas estas clases de situaciones existen entre los hijos de Dios. Esta gente también necesita el servicio y la ayuda de la iglesia. Podemos calificar tales servicios como visitas a los que están en situaciones especiales. Esta es otra cosa que pueden hacer todos los hermanos y hermanas. El quinto asunto es el cuidado de los hermanos y hermanas que se han mudado lejos de aquí y de los que se han mudado de otros sitios acá. Siempre he pensado que esto es algo muy importante. Hoy día si los hermanos y hermanas se mudan a otras ciudades, aun con carta de recomendación, debemos seguir cuidándolos posteriormente. También debemos cuidar especialmente a los hermanos y hermanas que han venido de otros sitios. Estos 5 puntos son suficientes para nuestra consideración de los asuntos espirituales. Y predicar el Evangelio. A lo primero que debemos prestar atención es que entre los ministros de la palabra establecidos por Dios en la iglesia, uno es llamado evangelista. Además, Pablo le dijo a Timoteo que hiciera obra de evangelista, 2 Ti 4:5. Cuando comparamos estas dos afirmaciones, vemos un asunto muy importante, esto es, que Dios ha establecido en la iglesia una categoría de gente que se llama evangelistas, pero a los que no son evangelistas, el mandamiento del apóstol es que deben hacer obra de evangelista. En otras palabras, los evangelistas deben predicar el evangelio, y los que no son evangelistas deben hacer la obra de evangelista. Un evangelista es un don específicamente establecido por Dios.
Si Dios le ha dado a alguien el don de ser un evangelista, entonces debe concentrarse en predicar el evangelio para traer gente a la iglesia. Sin embargo, si el tal no es establecido por Dios como un evangelista, entonces la palabra del Señor es que todos los hijos de Dios deben hacer la obra de evangelista. En otras palabras, acerca del trabajo de predicar el evangelio, el que puede hacerlo debe hacerlo, y el que no puede hacerlo, también debe hacerlo. El evangelista, que es alguien que puede hacerlo, tiene que hacerlo. Los que no son evangelistas, esto es, los que no pueden hacerlo, también deben hacerlo. Este trabajo debe tener lugar en todas partes. Los jóvenes, así como Timoteo, deben hacerlo. De hecho, todos, en todas partes, deben hacer la obra de evangelista. Por esto ustedes deben alentar a todos los hermanos y hermanas a que pasen tiempo yéndose a hacer la obra de predicar el evangelio. Nunca deben permitirles que estén ociosos y se olviden de los pecadores, y nunca permitan que solo unos cuantos hagan la obra de predicar el evangelio. Debe dárseles a conocer a todos los hermanos y hermanas que cada uno es un sacerdote y que cada uno debe servir a Dios. Hay un servicio que es llamado el servicio del evangelio. En el trabajo y servicio espiritual hay algo llamado la obra de evangelista. Debemos ayudar a los hermanos a que presten atención especial a este punto. 2. Ocuparse del Evangelio. Ocuparse del Evangelio es algo que debemos practicar delante de Dios. Espero que todos los hermanos y hermanas tomen esta responsabilidad de cuidar de los pecadores en la obra de predicar el Evangelio. Esta responsabilidad comienza desde que se trae a una persona a las reuniones y termina hasta que es bautizada. Necesitan enseñarles a los hermanos y hermanas cuán grande es la responsabilidad de ellos al traer a una persona de un hogar, o de una escuela, o de un hospital, o de una oficina, a las reuniones. Ellos deben seguir trayendo a esta persona hasta que sea guiada a conocer al Señor, a recibir al Señor y a ser bautizada. Esto es lo que debe hacerse en el cuidado y la visitación del Evangelio. Trayendo a la gente a las reuniones evangelísticas. Cuando cuide de un pecador, debe hallar un modo de traerlo a la reunión evangelística. Uno no debe traer muchos al mismo tiempo. Por supuesto, si trae usted muchos también está bien. Pero si quiere que sean bien cuidados, sería mejor que una persona trajera solamente 3 o 4. Si usted trae muchos, no podrá cuidarlos. No queremos establecer una ley, pero de 2 a 4 es un buen número. No traiga muchos, sin embargo, esto no quiere decir que si la oportunidad lo permite, no puede traer más. Si puede traer 30 o 50 estudiantes de la escuela, también sería bueno. Pero cuando lo haga, inmediatamente tiene que pedirle a los hermanos responsables que lo ayuden a encontrar algunos hermanos o hermanas que puedan compartir con usted la responsabilidad de cuidarlos. Supongamos que usted solo pueda cuidar de 4 personas, pero usted ha traído 40. Todavía hay 36 que usted no puede cuidar. Por lo tanto, usted debe pedirle a los hermanos responsables que hagan los arreglos necesarios para que unos cuantos hermanos y hermanas ayuden a cuidarlos. Sentándose entre ellos. Ahora debemos ver la manera de atender la reunión evangelística. Deben prepararse Biblias e himnarios. Se debe acomodar a los 4 nuevos de tal manera que 2 se sienten a la izquierda y 2 a la derecha de usted. No debe haber más de 2 a cada lado, porque sería complicado cuidar de más de 2. Cuando se lea la Biblia, les debe ayudar a encontrar los versículos. Cuando se canten los himnos, debe ayudarles a encontrarlos. A muchos de ellos es necesario explicarles de qué manera están dispuestas las páginas. Si el coro del himno se repite, también les debe decir esto. No debe pensar que todos son capaces de hacerlo. Ellos nunca antes han cantado un himno ni han leído la Biblia, así que usted debe ayudarles. Durante la predicación, si alguno no entiende, debe usted explicarle en voz baja.
¿Se acuerdan de la anécdota que contó el señor Wax cuando estaba predicando en Shanghái? Dijo que una vez un predicador británico fue a Japón y estaba predicando en un área pública muy grande, un día cuando había mucha gente allí. Las primeras palabras del predicador fueron: todos ustedes saben que los israelitas salieron de Egipto. Cuando el señor Wax escuchó esto, inmediatamente corrió a decirle que tal vez él debía utilizar 2 horas para explicarles quiénes eran los israelitas y qué era eso de salir de Egipto. Tenemos que darnos cuenta de que hay muchas cosas que la gente no entiende. Aunque no podamos utilizar 2 horas para explicar, como el señor Wax sugirió, al menos podemos usar un par de frases en voz muy baja para explicarles a ellos. Fortaleciendo con oración. Las palabras que se están predicando. El trabajo más importante de usted es ayudar a la predicación en la reunión. La predicación del Evangelio no es para que usted la escuche, ni para que usted la critique. La predicación que se hace desde la plataforma es para que los pecadores la escuchen. Muchas veces el Evangelio no fue predicado bien, debido a que los hermanos no escucharon apropiadamente. Tenga presente que usted no está allí para criticar, sino para ayudar. El Evangelio no es predicado para que usted lo escuche, el Evangelio es predicado para que los pecadores lo escuchen. Por lo tanto, cuando se dé cuenta de que son usadas algunas palabras de peso, o que algunas palabras son habladas con un espíritu liberado, debe orar silenciosamente mientras ellos están sentados a su lado. Puede usted orar: oh Señor, imparte esta palabra en la gente, oh y Señor, usa esta palabra para que esta persona sea salva, oh y Señor, usa esta palabra para que sean salvos estos dos. Puede ser que el Señor le dé 2 porque usted pidió 2. Si pide 1, el Señor le dará 1. Si pide 5, el Señor le dará 5. Usted fortalece la palabra que está siendo predicada con su oración por los 4 que están bajo su cuidado. Mientras los cuida, usted ora. Esto es lo que usted debe hacer en las reuniones, y esto es por lo que todos deben ser responsables. Dispuesto a ser asignado. A atender a los nuevos. Los que no trajeron a nadie deben cuidar del excedente traído por otros. Durante la predicación del Evangelio, todos estos hermanos deberían sentarse al lado y esperar a ser asignados por el hermano que ese día sea responsable de la atención de los nuevos. Escuchar el Evangelio requiere compañerismo. Ellos escuchan el Evangelio y usted los atiende. Usted debe sentarse al lado de los nuevos, tal vez al lado de 2 o 4 de ellos, para escuchar con ellos, aunque usted no los haya llevado. Durante la predicación, los hermanos y hermanas deben estar cerca de la puerta, o si el espacio lo permite, deben sentarse en la parte posterior de la sala de reunión, para esperar a ser asignados por el hermano que ese día esté encargado de la atención de los nuevos. Si ve entrar a varios nuevos, debe ir a sentarse con ellos para ayudarles. El cuidado del Evangelio tiene 2 aspectos. Por un lado, tenemos que traer a la gente, y por otro, debemos cuidarlos en la reunión. Cada uno debe traer gente y cuidar a aquellos que trae. Los que no han traído a nadie, también deben aprender a cuidar de los que otros han traído a la reunión. Todos los hermanos y hermanas tienen que ser llevados al punto en el que todos tengan algo que hacer. Mientras se saca la red. Cada vez que predicamos el Evangelio, siempre debemos sacar la red. Echar la red es una cosa, pero sacarla es otra. Usted no les pide a los peces que salten a la red, usted saca la red. Cuando la predicación se ha terminado, y el que está en la plataforma comienza a sacar la red por medio de exhortar a la gente a que levante la mano para indicar su deseo de recibir el Evangelio, entonces es necesario que usted ayude en este trabajo. No importa qué método se use. Tal vez uno use un método y otro quizás use otro método. Nada de esto importa. Estas cosas son flexibles. Siempre y cuando él pueda sacar la red, aunque tenga que saltar al océano para hacerlo, estará bien.
En este momento, usted debe ayudarle a hacer el trabajo de sacar la red. En este momento usted tiene que ayudar a los nuevos. Entre aquellos que usted esté cuidando, va a tener mucho que hacer. Por un lado, necesita orar, y por otro, necesita ser muy fuerte para persuadirlo, diciendo, pienso que, debido a su pecado, usted debería levantarse para recibir al Señor. Si usted tiene la certeza de que el orgullo es lo que le impide levantarse, podría decirle, debe ser humilde, no debe ser orgulloso. Debe recibir al Señor. O si usted sabe que el amor al mundo es la razón por la cual él no se levanta, puede decirle, ¿hay algo en el mundo por lo cual valga la pena demorarse? ¿Por qué esperar otra ocasión? Si le parece que su tiempo ha llegado, no demore. No esperar durante 4 meses. Lo más importante en la predicación del Evangelio es no esperar durante 4 meses. Mucha gente comete el error común de esperar durante 4 meses. Pero el Señor Jesús nos dijo que no esperásemos durante 4 meses. La palabra del Señor Jesús fue muy peculiar. Él dijo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, ya están blancos para la siega. 2 o 3 días quizás esté bien, pero 4 meses es mucho. La cosecha del Evangelio va mucho más allá del concepto del hombre. No sea tan necio como para pensar que aún tiene que esperar 4 meses después que la semilla ha sido sembrada. El Señor Jesús dijo que si siembra la semilla hoy día, puede cegar hoy día. No hay tal principio de esperar 4 meses. Mientras el Evangelio está siendo predicado, cuando esté sentado al lado de la gente, según su criterio, el momento puede haber llegado o no, pero el factor tiempo no debe limitarlo. Si la persona está lista, debe usted alentarle a que crea. Si no está lista, aún debería alentarle a creer. Simplemente no existe tal principio de esperar 4 meses. Puede ser que usted no espere que alguien crea, pero cuando él cree, él verdaderamente cree. Tal vez usted considere que otro está listo, pero resulta que no es nada confiable. Por lo tanto, tenemos que alentar a todos a que crean. Algunas personas parecen completamente ignorantes. Pero, por favor, recuerde que si alguien puede entender o no, no depende de usted, depende de si el Espíritu Santo lo ilumina o no. Conozco a varios hermanos que al principio creyeron de una manera falsa, pero finalmente fueron salvos en una manera genuina. Fueron forzados por otros a que creyeran, pero finalmente creyeron genuinamente. Por lo tanto, en lo que respecta a alentar a otros a que crean, no debe usted decidir de antemano cómo lo hará. A veces, al llegar el momento propicio usted debe alentarlos, en otras ocasiones, aunque el momento no sea propicio, también debería alentarlos. Después de la reunión. Después de que la reunión haya terminado, debe continuar con ellos para guiarlos a orar, y para hablar con ellos. Siempre debe traerlos delante del Señor, guiarlos a orar y a recibir al Señor, y luego ayudarles a que apunten su nombre. Cuando apunte el nombre de cada uno de ellos, debe asegurarse de que el número y la calle de la dirección sean correctos. Debido a que en el pasado muchos registros tenían direcciones equivocadas, se desperdició mucho esfuerzo cuando tratamos de visitarlos después. Si es posible, haga una pregunta como, ¿qué día está usted libre o qué hora sería más conveniente para usted? Cuando asiente el nombre de cada uno de ellos, escríbalos rápidamente para que a los nuevos no les incomode su lentitud al escribir. Después de que el registro ha sido completado, déselo a los hermanos responsables. Después, otros hermanos pueden visitarlos para compartir más con ellos. Impartiendo la necesidad, el conocimiento y la decisión a la gente. Algunos reciben al Señor porque tienen una necesidad, pero no tienen el conocimiento del Evangelio. Otros tienen el conocimiento del Evangelio, pero no tienen una necesidad.
Y hay además otros que sienten que tienen una necesidad y también el conocimiento, pero no pueden tomar la decisión en ese momento. Todos estos son asuntos en los que usted tiene que trabajar. A los que no tienen la necesidad, usted tiene que impartir a ellos el entendimiento de que tienen la necesidad. A los que no tienen el conocimiento, usted tiene que impartirles el conocimiento. A los que carecen de decisión, usted tiene que impartirles la decisión. Hablándoles acerca del bautismo. Después de que los haya llevado al punto en que estén claros, inmediatamente usted debe hablarles del bautismo. Siempre tiene que visitarlos 1, 2 o 3 veces, no sabemos cuántas veces sea necesario. Pero de todas formas, cuando los lleve al punto en el que puedan ser bautizados, entonces, entréguelos a los hermanos responsables. Antes que comience la reunión. Hay otra cosa que presenta un problema muy difícil cuando se asiste a una reunión evangelística. Antes que comience la reunión, vemos 5 o 10 filas de personas que están meramente sentadas ahí. Algunos pueden haber venido 1 hora antes. Hay 2 sitios en donde el paso del tiempo es particularmente lento, uno es el infierno y el otro, las reuniones de la iglesia. Cuando una persona va al infierno, le parece que el tiempo allí es muy largo. Cuando una persona que no es salva viene a una reunión de la iglesia, también le parece que el tiempo allí es muy largo. Esta persona no es salva, y le parece que el tiempo es largo. Puede ser que haya llegado mucho antes que comience la predicación del Evangelio. Si se va, se sentirá incómodo, y si meramente se sienta allí, se sentirá confuso. Esa hora de espera es insoportable. A veces tengo una sensación profunda acerca de esto. He visto que algunos traen nuevos a la reunión y los sientan fila tras fila, y allí esperan durante un periodo de tiempo. Algunos tienen que esperar media hora, otros 1 hora. Si ustedes vieran sus rostros, son como lo que el Señor Jesús dijo, eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué esperan ustedes que ellos hagan? Si se les pide que vayan a sus casas y regresen, no tendrían suficiente tiempo. Si los dejan ahí sentados esperando, no tendrán nada que hacer. Por lo tanto, antes que comience la reunión, también hay que cuidar de ellos. Nunca permitan que los que no son creyentes se sienten solos. Desde el comienzo deben siempre sentar a 2 o a 4 de ellos al lado de un creyente. Los que hagan este trabajo deben estar equipados con una armadura completa. Deben tener folletos, mensajes evangelísticos impresos, y Biblias listas para que los que sepan leer los lean, y tienen que hablar a los que no saben leer bien o a los que sean analfabetas. En todo caso, todos los hermanos y hermanas deben estar allí para cuidarlos. Si usted permite que se sienten sin hacer nada, a pesar de que al comienzo hayan sido como agua hirviendo, se enfriarán. Por lo tanto, debe aprender a sentarse entre ellos. Todos somos sacerdotes. No hay manera de que esta obra se haga sin que todos presten servicio. Ustedes tienen que mostrarles a los hermanos y hermanas que cada uno es un sacerdote, por lo tanto, todos deben tener algo que hacer. Si este es el caso, inmediatamente verán que entre nosotros todas las reuniones evangelísticas en todo lugar serán muy prevalecientes. Esto es la iglesia predicando el Evangelio. Debemos prestar atención especial a esta palabra. Es la iglesia la que predica el Evangelio. Todos los hermanos y hermanas trabajan en ello, todos ellos son sacerdotes, y todos vienen a servir. Si no es este el caso, entonces no hay iglesia. Así que no se jacten de que tienen la iglesia local en tal o cual lugar. ¿Dónde está, en realidad, la iglesia hoy? La cantidad de sacerdotes determinan el pueblo de Dios. Permítaseme repetir algo que he dicho por muchos años. Hoy día, tengo un sentir particularmente profundo al respecto. El número de personas que sirven determina el número de personas en la iglesia. En un lugar,
La cantidad de personas que prestan servicio es la cantidad de personas en la iglesia. El número de sacerdotes determina el pueblo de Dios. No debe invertir el asunto y decir que la cantidad de la gente de Dios determina la cantidad de los sacerdotes. Esto es incorrecto. La cantidad de sacerdotes determina el pueblo de Dios. El número de los que prestan servicio determina el pueblo de Dios. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.